Sin embargo, ¿cuál es el diagnóstico que está circulando estos días en la derecha, sobre todo en los afines a la formación verde? Algunos creadores de contenido se han abalanzado a recordarnos que simple y llanamente los votantes no saben votar. Además, se nos viene diciendo que el tercer mejor resultado histórico de la derecha en unas elecciones es un batacazo electoral. Ni a tipo del diagnóstico correcto, los resultados electorales de ambos bloques son espectaculares, esa es la verdad. Esto es una lógica derivada de la polarización creciente interbloques. Cuando antaño la derecha obtenía buenos resultados, la izquierda solía estar desmovilizada y viceversa. Ahora no ocurre esto precisamente por la dinámica centrífuga del sistema de partidos y de la opinión pública, por la polarización. La razón por la que una izquierda que por sentido común debería estar completamente desmoralizada se ha lanzado en tromba a las urnas es la existencia de un partido con una política gestual y gesticulante y unas querencias radicales que aterran a una parte importantísima de la población, y con razón. Si escuchamos, por ejemplo, a Abascal cuando la izquierda tiene una ocurrencia sobre una subvención, recordarnos que los primeros en cobrarla serán los marroquíes, es normal que haya un montón de gente que escuche esas declaraciones y se le pongan tiesas las antenas. De entre las cosas que se han dicho, una llama especialmente la atención, en tanto que demuestra un desconocimiento palmario del funcionamiento del sistema electoral. A saber, la supuesta debacle electoral de la derecha se debería a dos factores. Primero, la estrategia de apelar al voto útil por parte del Partido Popular habría laminado las posibilidades de gobernar de la derecha, en tanto que habría supuesto una distribución ineficiente de los restos de los votos. Es decir, los decimales, los votos sobrantes de cada escaño, habrían ido al limbo. El segundo factor que coadyuvaría a este mismo efecto sería la ley D'Hondt. El primero de los razonamientos implica pensar que la población disponemos de una capacidad de predicción como si contáramos con una bola de cristal y una capacidad de cálculo algorítmico para distribuir los restos de los votos que sería más propia de un ordenador que de un cerebro humano. Un cerebro humano es superior en casi todo a un ordenador, pero no es capaz de realizar tales cálculos ni tales predicciones. Desconozco si es un intento propagandístico para intentar escurrir el bulto de la realidad, y es que Vox explica en buena medida por qué la derecha no puede llegar a gobernar y probablemente no lo consiga tampoco en una eventual repetición electoral, o si más bien es la búsqueda de consuelo en un contexto de legítima frustración. Dedicaré el resto del vídeo a demostrar que el argumento en todo caso es rotundamente falso. Primero cabe señalar que si atienden a la imagen en pantalla podemos observar que la literatura en ciencia política sobre el sistema electoral español clasifica las circunscripciones en tres tipos. Provincias de gran magnitud que asignan más de 10 escaños y que tienen una relación muy proporcional entre votos y escaños, provincias medianas que otorgan entre 6 y 9 escaños y provincias pequeñas que otorgan entre 1 y 5. Los efectos del algodón en circunscripciones grandes y pequeñas son similares a las de cualquier otra fórmula proporcional de asignación de escaños. Tienen muy pocos efectos. Generan una distorsión mínima sobre la proporcionalidad entre votos y escaños. Sí tiene algún efecto notable en las circunscripciones medianas, pero en contra de lo que se dice muy habitualmente, y estas elecciones no han sido una excepción, lo que perjudica a los terceros y cuartos partidos no es dicha fórmula, sino la pequeña magnitud de más de la mitad de las circunscripciones españolas. Pequeña magnitud que además coincide con las circunscripciones más rurales, en las que el Partido Popular históricamente ha tenido mejores resultados que el Partido Socialista. No estoy criticando el sistema electoral en este sentido. Quizá debería reformarse el Senado para que fuera una verdadera cámara de representación territorial con poderes reales, una simetría de poderes entre ambas cámaras. Pero ante la irrelevancia del Senado es sensato que haya un criterio de representación territorial en el Congreso de los Diputados. De otro modo, los intereses de estas provincias rurales siempre estarían en una situación de minoría estructural que no podrían superar de ninguna forma y serían desoídos continuamente. No estoy criticando el sistema electoral en este sentido, simplemente constatando que ha beneficiado más históricamente al Partido Popular que al Partido Socialista, aunque en general beneficia a los dos partidos más votados. Así pues, quédense con ese esquema de los tres tipos de circunscripciones y dedicaremos lo que queda de vídeo a explicar por qué el relato de que el Partido Popular y su estrategia de captación de voto útil son la causa de que la derecha no haya podido alcanzar la mayoría es un relato ficcional. En primer lugar, vamos a desbrozar un poco el asunto y vamos a ir eliminando aquellas circunscripciones en que ese relato no es siquiera posible. Se ha llegado a decir que de no haber existido voto útil en el bloque de la derecha hubiera conseguido hasta 15 escaños más, en tanto que los hubiera ganado Vox sin que el Partido Popular perdiera ninguno. Veámoslo. Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla asignan un solo escaño, y ambas cayeron del lado del Partido Popular. En las provincias gallegas, Vox en 2019 obtuvo alrededor del 7% de los votos, y este domingo obtuvo alrededor del 4%.
Ninguno de esos porcentajes da para obtener representación, más si cabe que, como observan en esta imagen, Orense y Lugo asignan tan solo 4 escaños, magnitud que perjudica seriamente la entrada de terceros y cuartos partidos en la Cámara. Madrid y Barcelona reparten tantos escaños que el efecto del umbral efectivo queda por debajo del umbral legal. De hecho, son una de las pocas circunscripciones en las que esto ocurre en España. Eso quiere decir que una vez superado el umbral legal, entrar en el reparto dependerá exclusivamente de la fuerza relativa de las diferentes fuerzas en competición. Dicho de otro modo, si llegas a obtener al menos un escaño, la proporcionalidad entre votos y escaños se acerca en estas dos provincias a la perfección, tanto como cualquier otra fórmula proporcional de las usadas en otros sistemas electorales. Ahora vamos a tratar de explicar por qué la Lidón no influye prácticamente en las circunscripciones pequeñas, recordemos de 3 a 5 escaños, y de hecho la lógica es precisamente la opuesta al relato mágico que estamos objetando en este vídeo. Es decir, en aquellas circunscripciones de baja magnitud la mejor forma de optimizar el voto es de hecho concentrarlo en un solo partido, pues hay muy pocas posibilidades de que terceros y cuartos partidos superen el umbral efectivo, que excede con creces el umbral legal. Por ilustrar esta idea, el umbral efectivo, que nada tiene que ver con el umbral legal y que depende del tamaño de la circunscripción, promedia en las provincias españolas el 10,2%. Más alto aún que este promedio, como pueden observar en la imagen, es este efecto en las circunscripciones más pequeñas. El umbral efectivo se calcula a partir de una fórmula ideada por el politólogo neerlandés Arend Leyhardt, y se trata de dividir al 75% el número de escaños a repartir en la provincia más 1. En esta tabla pueden ver el umbral efectivo para cada tamaño de circunscripción. Por ejemplo, en una circunscripción de 2 escaños, el umbral efectivo es del 25%. Obtener ese porcentaje no garantiza el escaño, pero no superarlo imposibilita por completo su obtención. En magnitud de 3 escaños, el umbral es del 18,75%, en 4 es 15% y así sucesivamente. En las circunscripciones de 2 escaños, Vox no puede conseguir representación ni con los resultados electorales de 2019, ni con los actuales. En las circunscripciones de 2 escaños, que si no me equivoco es solamente Soria, ahí lo tienen en imagen de todas formas, en las circunscripciones de 2 escaños, Vox no podría obtener representación con los resultados que obtuvo siquiera en 2019. Es más, tendría que superarlos con creces para alcanzar la segunda posición. Votar a Vox en Soria es simplemente absurdo. Lo mismo puede decirse de las circunscripciones que reparten 3 escaños. Veamos, por ejemplo, el caso de Huesca para ilustrar una mecánica que es extrapolable a otras provincias que también reparten 3 escaños. En 2019, Vox obtuvo el 15,17% de los votos. Aludo a la cifra de 2019 porque el argumento que ha sido esgrimido por algunos diagnósticos es que el voto útil ha perjudicado al bloque de la derecha. Por tanto, es útil a efecto de testar esta hipótesis analizar qué hubiera pasado si los resultados de Vox hubieran sido el domingo idénticos a los de 2019 y esa ganancia contrafactual de votos se debiera exclusivamente a un trasvase de votos de PP a Vox. Es decir, testaríamos así el efecto del dichoso voto útil. En esta provincia, Huesca, Vox hubiera quedado muy lejos del Partido Popular. Si bien es cierto que tampoco perjudica al PP, que obtuvo 2 escaños, el hecho de que un 12,67 votara a Vox, esto se debe exclusivamente a que el PP fue primera fuerza. Si, como ocurrió en 2019, no lo hubiera sido, el PSOE se hubiera llevado un escaño más, y el Partido Popular uno menos. Con lo que la tesis es precisamente la contraria. En estas provincias, votar a Vox puede perjudicar a los escaños del bloque de derecha. Es más, si Vox superara el umbral efectivo, podrían darse 2 situaciones: relegar al Partido Popular a la segunda posición y que perdieran un escaño a favor del PSOE, o bien competir el tercer escaño entre el resultado bruto de votos de Vox y el primer cociente DON del partido más votado. Es decir, competirle un diputado al PSOE si es la primera fuerza o al PP si es primera fuerza. ¿Qué quiere decir esto, que puede parecer muy enrevesado? Pues sencillamente que la forma más certera de asegurar el 2-1 en escaños en la provincia de 3 escaños es concentrar el voto en una sola fuerza. Pues arrebatar el tercer escaño al Partido Socialista sería altamente improbable, por no decir imposible, tanto para el partido más votado como para el tercer partido en liza. Es decir, que el resultado va a ser 2-1. La pregunta es quién es primera fuerza y quién es segunda fuerza. Más adelante, según vayamos comentando las demás circunscripciones y veamos algún ejemplo concreto de asignación, irán entendiendo mejor la mecánica de la fórmula DON. Donde mejor la verán serán las circunscripciones de mayor tamaño, por lo tanto voy a poner más tablas de ese tipo de ejemplos. En Teruel, otra circunscripción que reparte 3 escaños, Vox no es ni siquiera tercera fuerza, ni lo fue en 2019, es Teruel-Existe. En Ávila y Segovia pierde un escaño, pero lo hace a favor del PP. En Cuenca no obtuvo representación en 2019 ni el domingo, pero el PP obtuvo un escaño más a costa del PSOE. Igual pasó en Zamora. En Palencia las cosas quedaron igual que en 2019, con un 2-1 a favor de la derecha, lo mismo que en Guadalajara. ¿Y las circunscripciones de 4? ¿Qué ocurre en las circunscripciones de 4? ¿Cambian estas algo el escenario?
Voy a centrarme en particular en aquellas provincias en que Vox perdió un escaño respecto a 2019. A saber, Albacete, Cáceres, León y Salamanca. En todas ellas lo hizo a favor del Partido Popular. El caso más llamativo es el de Cáceres. Es una de las pocas provincias no catalanas o vascas, junto a Tenerife, Badajoz, Sevilla y Navarra, en que el PP no fue primera fuerza. Recordemos que el umbral efectivo en las D4 es del 15%. Vox bajó del 16 al 3,6%. Con ese porcentaje es imposible obtener escaño en este tipo de circunscripción. Por lo tanto, perdió el escaño que pasó al Partido Popular. En ambas elecciones el resultado entre bloques es 2-2. El primer cociente, tanto del PSOE como del PP, es superior al voto bruto de Vox en 2019. Así que, aun conservando los votos de 2019, hubiera perdido igualmente la representación, o la hubiera obtenido a costa del Partido Popular en el mejor de los casos. Es pertinente recordar que el primer divisor DONT es 2. Y en circunscripciones de tamaño 4 no hay lugar, y con esto quiero decir que es matemáticamente imposible, a que el divisor segundo, el 3, llegue a aplicarse. Es decir, la distorsión de la proporcionalidad fruto de la ley DONT en estas circunscripciones es nula. Y con nula no quiero decir escasa, sino nula, cero, no existe ningún tipo de distorsión. Para que la ley DONT distorsione tiene que haber en liza un número de escaños bastante superior a 4. Como a su vez observamos que en todas las provincias de 4 donde Vox ha perdido escaño lo hizo en favor del Partido Popular, solo queda declarar que el argumento es absurdo para este tipo de circunscripciones. Así pues, por diferentes motivos que iré desgranando a lo largo del vídeo, tan solo nos queda por comprobar esta hipótesis en 23 circunscripciones. Si recordamos que la hipótesis era que el voto útil había hecho perderse 15 escaños para el bloque de la derecha, esos 15 escaños deben estar escondidos en estas 23 circunscripciones. Entramos ahora en provincias de 5 escaños, y el umbral efectivo deja de ser un problema de consideración. Sin embargo, por la aritmética entre partidos sigue existiendo una pequeña horquilla en la que puedes quedar fuera o dentro por un puñado de votos. Badajoz es un caso particular porque en 2019 repartió 6 escaños, pero por la actualización del cálculo poblacional ha perdido un escaño a favor de Valencia y es una de las pocas provincias en las que el PSOE mantuvo la primera posición. Así pues, como consecuencia de este nuevo prorrateo, el PSOE, que conservó la posición de primera fuerza, perdió un escaño que se fue al limbo. Vox permaneció ligeramente por encima del umbral electoral y conservó su escaño. Y obviamente el primer divisor DONT, de apenas un 8%, si hubiera conservado los votos de 2019, no da para competir con los divisores de los dos partidos más votados. Es decir, suponiendo que hubiera conservado sus 16,82% de votos de 2019, en la primera ronda, antes de aplicar el primer divisor DONT, ya le habría quedado adjudicado un escaño. Y también a las otras dos formaciones, al Partido Popular y al PSOE. Entonces, los siguientes escaños se asignarían conforme al primer divisor. El primer divisor de 16,82 es 8 y pico por ciento. Como comprenderéis, esa cifra no puede competir con el primer divisor de partidos que están alrededor del 30% de los votos. Y esto es aplicable a todas las circunscripciones de este tamaño, de 4, de 5, incluso de 6 escaños. Como veis, si observáis cuál es la mecánica del sistema electoral y de la ley DONT, la tesis es absurda en la práctica mayoría de las circunscripciones españolas. Absurda en la práctica mayoría de las circunscripciones españolas y muy improbable, y lo demostraremos en lo que sigue, en el resto. Otra forma de perder representación es caer por debajo del umbral efectivo, que como recordamos, las provincias pequeñas o medianas puede tener algún efecto. En el caso de la provincia de Badajoz, que reparte 5 escaños, el umbral efectivo está en el 12,5%. En 2019 Vox, con el 16,82% de los votos, obtuvo 2 escaños, y en las elecciones del domingo cayó hasta el 13,64% y perdió un escaño. Consiguió 1. Si hubiera caído más del 13,64%, hasta por debajo del 12,5%, efectivamente hubiera perdido un escaño en favor del PSOE. En este caso, el voto útil sí podría haber laminado un escaño del bloque de la derecha a favor de la izquierda. Pero esta es la única circunscripción en la que he observado que esto pudiera hipotéticamente haber ocurrido y además no ocurrió. Es decir, en ninguna circunscripción en las elecciones del domingo, el hecho de haber caído Vox por debajo del umbral efectivo redundó en un escaño más para la izquierda. No ocurrió en ninguna circunscripción del país. Por lo tanto, en todas las circunscripciones de 5 en las que el Partido Popular superó al PSOE, que fue en todas menos en Badajoz y en Navarra, de haber perdido un escaño por haber caído por debajo del umbral efectivo, este hubiera ido para el Partido Popular.
De nuevo, el argumento es un ejercicio de política ficción que demuestra un desconocimiento total del funcionamiento del sistema electoral. Pero es que además, como decía, no perdió un escaño por haber caído por debajo del umbral efectivo en ninguna circunscripción, no ocurrió en todo el país. Siguiendo con el resto de las de 5 escaños, en algunas el PP creció a costa del PSOE o Sumar, como Castellón, Huelva y Jaén. En Navarra el PP creció a costa de Unión del Pueblo Navarro y el PSOE a costa de Sumar. En esta provincia, a su vez, Vox cosecha muy malos resultados por su posición respecto al concierto económico. Y en la única en la que el PSOE creció sin ser a costa de su socio de gobierno fue en Cantabria, a costa del PRC, del Partido Regionalista Cántabro. Pero Vox no perdió escaño y de hecho pasó de cuarta a tercera fuerza por la consunción de los regionalistas cántabros. Y de nuevo en la provincia cántabra, el haber cosechado los mismos resultados que obtuvo en 2019, tampoco ha perdido demasiado voto en estas elecciones, pero de haber cosechado los mismos resultados que en 2019 no habría forma en que su segundo divisor le rascara ningún escaño al Partido Socialista como segunda fuerza. No puede ocurrir en las circunscripciones de 5 escaños, como ya hemos dicho. Si ya has obtenido uno por tu dato bruto de votos, siendo tercera fuerza, tu primer divisor DON no te va a dar un voto, no te va a dar un escaño en la vida. Al contrario, la distorsión de la proporcionalidad de votos y escaños en este tipo de circunscripciones la provoca la magnitud de la circunscripción. ¿Qué quiere decir esto? Pues sencillamente que en ninguna de estas circunscripciones, en ninguna quiere decir ninguna, un aumento de votos de Vox hasta sus cotas de 2019 hubiera supuesto posibilidad alguna de rascar algún escaño más. En las circunscripciones que hemos venido llamando pequeñas, las de 3 a 5 escaños, la tesis que venimos criticando es virtualmente imposible. Recordar en la tabla que pusimos antes que las circunscripciones que calificamos como pequeñas son el 50 y pico % de todas las circunscripciones españolas. En concreto son 28 las que calificamos como pequeñas. Entonces nos quedan por comprobar 15 circunscripciones. 15 circunscripciones para 15 supuestos escaños que se habrían perdido por el voto útil. Y digo que quedan 15 porque es absurdo postular que en las provincias catalanas o vascas se haya producido alguna suerte de trasvase de voto útil de Vox al Partido Popular, pues ambas fuerzas políticas son subalternas en la región. De hecho, ninguna de ellas obtiene representación en Guipúzcoa, Gerona y Lérida. Solo el PP lo hace en Álava, Tarragona y en Vizcaya, y en Álava lo hace a costa de Sumar y en Tarragona arrebatándole un escaño a RC, ambos partidos que consideraríamos del bloque de izquierdas. Y ambos obtienen representación y de hecho Vox la mantiene respecto a 2019 y el PP la aumenta en 3 escaños en la circunscripción altamente proporcional de Barcelona. En las circunscripciones de alta proporcionalidad entre votos y escaños ya es un poco absurdo pensar que el voto útil pueda perjudicarte porque una vez te garantizas obtener al menos un escaño, ya la relación entre votos y escaños va a ser altamente proporcional. En las circunscripciones de entre 6 y 7 escaños vamos a centrarnos sobre todo en aquellas en que la pérdida de votos de Vox conllevó una pérdida de escaños respecto a 2019. Esto es Tenerife, Almería y Toledo. En estas circunscripciones el umbral efectivo empieza a ser irrelevante. Un inciso. Quizás os preguntéis por qué excluir el análisis de aquellas provincias en que Vox no perdió escaños respecto a 2019. La razón es que para obtener un segundo escaño no competiría con Sumar, el partido más parejo en porcentaje a Vox, porque le ha superado en la mayoría de circunscripciones. Ha quedado Vox por encima de Sumar en la mayoría de las circunscripciones. Es decir, tanto para el primer dato bruto de voto como para los primeros y segundos divisores en este tipo de circunscripciones en las que Vox ha ganado a Sumar, no competiría con él, le ganaría siempre. Un inciso. Quizás os preguntéis por qué excluir el análisis de aquellas provincias en que Vox no perdió su escaño de 2019. La razón es que para obtener un segundo escaño no competiría con Sumar, el partido más parejo en porcentaje a Vox. En la mayoría de estas provincias a ambas formaciones les da para obtener el escaño que les corresponde por su dato de voto bruto, sin aplicar ningún divisor DONT. Es decir, no compiten entre ellas por ese primer escaño, competirían con los primeros divisores de las formaciones más votadas. Pero es que además Vox está por encima de Sumar en casi todas ellas. Es decir, para conseguir un escaño adicional tendrían que hacerlo a través del primer divisor o el resultado de esa división, el cociente de la fórmula DONT. Y eso implica competir con el segundo o tercer cociente de los partidos grandes y no con Sumar. Lo cual quiere decir que da igual si tomamos el porcentaje real o el contrafactual de votos que recibió la formación verde en 2019. El resultado es el mismo. Podría ser diferente si Sumar hubiera sacado más votos que
Vox, y dependería de la circunscripción, de los escaños concretos que se otorgan en cada circunscripción, pero como Vox ha estado por encima en casi todos ellos, y esto solo sería relevante en circunscripciones que tengan más de los 6 o 7 que estamos analizando ahora, el resultado es el mismo. Puede sonar algo enrevesado, pero en realidad es bastante simple, y lo veremos cuando os muestre algún ejemplo aplicado. En definitiva, en circunscripciones de ese tamaño, 6 o 7 escaños, solamente es útil el ejercicio del contrafactual allí donde eventualmente Vox perdiera un escaño en favor de Sumar, y esto ocurrió en la friolera de 0 circunscripciones de 6 a 7 escaños. Como vemos, la hipótesis sigue siendo absurda y ya hemos analizado la gran mayoría de las circunscripciones españolas. Así pues, de las de 6 o 7 escaños, solo nos vamos a centrar en aquellas en las que Vox perdiera representación. Solo nos interesan, pues, Tenerife, Almería y Toledo. Y en estas dos últimas, Vox no perdió un escaño pasando a 0, sino que perdió un escaño pasando de 2 a 1. Y aquí es donde la ley D'Hondt sí pudiera tener efectos potenciales relevantes. Vamos a analizarlo. Empezaremos por Toledo, pero puesto que esta es la primera tabla que os presento con la ley D'Hondt aplicada, el primer ejemplo práctico aplicado, voy a explicar brevemente en qué consiste la fórmula D'Hondt. La fórmula D'Hondt es un método para transformar los votos en escaños. Es una fórmula que se clasifica dentro de la familia de las fórmulas electorales proporcionales, es decir, busca tener resultados proporcionales. No es la más proporcional de las fórmulas, pero tampoco se puede hablar de que tenga efectos mayoritarios marcados. Puede tener alguno, pero sigue siendo una fórmula proporcional. El cálculo se basa en la aplicación de una serie de divisores, que son los números enteros, a los datos brutos de voto de cada partido. De manera que nos resulten una serie de cocientes y los cocientes mayores ocupen los escaños a repartir en la circunscripción concreta de que estemos hablando. Por ejemplo, si la circunscripción tiene 7 escaños, pongamos, los 7 cocientes más altos serán los que reciban representación. Dividir por el primer cociente, o sea, el primer cociente es el resultado de dividir por 1, por lo tanto es el mismo número que el número de votos recibido, o el porcentaje, lo puedes calcular de las dos formas. El segundo cociente sale de dividir el número bruto de votos de cada partido por 2, el tercero por 3, el cuarto por 4, etc. Y los cocientes más altos son los que se llevan los escaños, hasta completar el número de escaños que reparte la circunscripción. Como veis en la tabla, aquí tenemos el ejemplo de Toledo, que reparte 6 escaños, y en esta provincia Vox perdió representación. En 2019 tuvo 2 escaños y ahora tiene 1. Este escaño lo ha perdido a favor del Partido Popular, pero aún así vamos a analizar lo que hubiera ocurrido si Vox hubiera mantenido su porcentaje de votos en Toledo en 2019. Primero, una aclaración. Las tablas que os presento, una está hecha con porcentajes y otra con número absoluto de votos. La primera está hecha con porcentajes porque son todos resultados del 23J, y la participación, el 23J fue la misma que el 23J, no sé si me explico, pero en la cita electoral de 2019 la participación fue 4 puntos más baja. Entonces, si hago el trasvase de votos de una elección a la otra, el contrafactual, basándome en el porcentaje, estaría haciendo trampas. Entonces, lo que hago es desplazar del PP a Vox el número de votos absoluto, no en porcentajes, para que Vox tenga el mismo número de votos que tuvo en 2019, a costa del Partido Popular. Haciendo esto y empezando por Toledo, como digo, vemos que el 23J Vox perdió un escaño que fue a parar al Partido Popular. Aplicando el contrafactual, por el que Vox hubiera conservado sus apoyos electorales de 2019, el resultado hubiera sido exactamente el mismo que el 23J. 3 escaños para el Partido Popular, 2 para el PSOE, 0 para Sumar y 1 para Vox, de los 6 que reparte la circunscripción. Y en todo caso, si observáis los cocientes, veis que el último en entrar, el último en dar el corte, es el tercer escaño del Partido Popular. Si el primer divisor de Vox, el segundo cociente, el que pone 43.024, si ese hubiera superado el corte, a quien habría arrebatado el escaño sería al Partido Popular. Es decir, que un trasvase aún mayor de votos del Partido Popular
no hubiera servido para rascar un diputado más al bloque de la izquierda. En el caso de Almería reparte 6 escaños. También en este caso la primera tabla está construida en base a los porcentajes reales del 23J y la segunda, la que pone contrafactual, está construida en base al número de votos absoluto del ejercicio contrafactual, es decir, los mismos votos para PSOE y Sumar y los votos que obtuvo Vox en 2019 y la diferencia entre estas elecciones y las anteriores restados al Partido Popular, como si todo el aumento contrafactual de votos de Vox proviniera del Partido Popular. En esta provincia, haciendo este ejercicio, en este caso Sumar tampoco alcanzó el domingo, como no lo hizo en 2019, para obtener representación, como no lo hizo Podemos en 2019, con lo que no supone amenaza alguna para Vox en la horquilla baja. Además, en 2019 Vox ganó al Partido Popular en votos en esta provincia, con lo que habría de ser la fuerza beneficiaria del dichoso voto útil. Salvo que supongamos que la gente es tan estúpida como para no saber cuál fue el partido más votado en su propia provincia hace 4 años. Que quizá la tesis lo presuponga, ¿no? Pero bueno, en todo caso, ni siquiera suponiendo que el Partido Popular es efectivamente el voto útil en esa provincia y que el decrecimiento de votos de Vox en la provincia se debe exclusivamente al partido, a la estrategia de captación de voto útil del Partido Popular y no a nada que haya hecho Vox, no que la gente haya decidido racionalmente dejar de votar a Vox, sino que solo es por un cálculo estratégico de tipo de voto útil. Aún suponiendo todo esto, de nuevo, de haber cosechado el mismo resultado que en 2019, hubiera sacado un escaño más, pero a costa del Partido Popular. Como veis en los resultados reales del 23J, el porcentaje que da el corte del último escaño es el 13,68%, es el tercer escaño del Partido Popular, y si veis en el contrafactual, quien da el corte son los 40.357 votos de Vox, que le habría arrebatado así ese tercer escaño al Partido Popular. Puesto que el trasvase de escaños en el contrafactual en esta provincia no sería interbloques, sino que sería intrabloques, a lo mejor lo que nos quieren decir los fans de la formación verde es que son malvados los del Partido Popular por quitarles escaños y que no es de recibo y de buen compañero de viaje competir electoralmente. Como si la competición electoral no fuera una cosa crucial, se supone que en beneficio de la ciudadanía en los sistemas democráticos. De hecho, todo el mundo sabe que, de poder sorpasarlo, Vox sería tan buen compañero de bloque que pediría a sus votantes que ejercieran un cálculo estratégico para no perjudicar al pobrecito Partido Popular, qué duda cabe. Tenerife es un caso bastante más simple de resolver y tiene su punto de gracia, ya que la razón por la que la formación verde no tuvo representación fue sencillamente e hilarantemente, porque a poco de la proclamación oficial de la candidatura por la Junta Provincial, 4 de los candidatos decidieron dar baja. Debieron ponerse todos de acuerdo para coger un resfriado ese día, a finales de julio. Si que la Junta Provincial declare tu candidatura como no proclamada se puede considerar entre los efectos del voto útil y de la ley DONT, por caridad se lo podemos conceder.